Muchas gracias, muy buenos días o tardes, dependiendo del país donde estén con todos. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes un evento más a través de ALDE Business School para poder compartir conocimientos y abrir el foro a debate, sea dentro de esta oportunidad y en este horario que estamos reunidos virtualmente o cada quien posteriormente de manera autodidacta investigar más, revisar más, profundizar lo que el día de hoy podamos conversar y compartir. Nuevamente un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Vamos a dar inicio a este tema que lo veo muy interesante y quiero extrapolarlo de lo tradicional. Podría enfocarme mucho en teorías, cuadros, referencias bibliográficas y de hecho sí tiene la base de todo esto, el aprendizaje. Sin embargo, lo que les voy a compartir hoy está más relacionado con la experiencia, es decir, aterrizarlo a la práctica, ¿ya? Para poder fortalecer a todos aquellos que están estudiando, a todos aquellos que ejerzan sobre esta materia en antilavado de dinero y en sistemas de compliance, un término que en algunos países, no en todos, se lo deja bastante de lado, como que todavía no lo tenemos incorporado realmente al día a día de los procesos de compliance y que es el origen de los fondos. Y lo quiero poner y lo quiero enfatizar más allá de la teoría. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Alan Sierra, soy de Ecuador, tengo el gusto de compartir con ustedes, he tenido cierta experiencia, creo que bastante interesante, uno nunca deja de aprender, tanto a nivel de mi país como director nacional de prevención del lavado de activos de la Superintendencia de Compañías, una maestría en negocios internacionales, justamente enfocado al lavado de activos en el comercio exterior, profesión economista y llevo algunos años estudiando mucho sobre temas de incremento patrimonial, variaciones patrimoniales, origen de los fondos, ruta del dinero, obviamente, ¿no? Entonces, trabajé también en la administración tributaria en mi país algunos años atrás y a eso me dedico, a poder compartir y dentro de la investigación y poder compartir a las empresas algunas alternativas válidas que les permitan de manera simple, no de manera complicada, porque eso a la larga es lo que buscamos, ¿no? Ser prácticos, ser pragmáticos, pero a la vez no dejar la esencia y la base fundamental para que tenga eficacia y efectividad aquello que queramos implementar. Pero importante, aquello que queramos implementar dentro de las empresas como un sistema de compliance no debe ser una traba, debe ser algo amigable, algo entendible, obviamente con la correspondiente capacitación, que permita a todos los involucrados poder agilitar, que no sea algo que vuelva lento, sino más bien dinámico el proceso de venta, lo que se dedica a la empresa, venta, producción, porque de eso vive. Pero asimismo, con la responsabilidad, y ahí juega un papel importante el departamento de ventas, que es quien está directamente relacionado, la primer frente de relación y comunicación con el cliente, para poder entender y empoderarse de este conocimiento y poder salvaguardar los intereses de la empresa, que eso es lo que buscamos. Tema de hoy, el origen de los fondos. Y aquí planteo, y les planteo para que ustedes también lo revisen y lo mediten, tres opciones del significado del origen de los fondos. La primera es la identificación de la cuenta bancaria desde donde se giró el dinero para adquirir un bien o servicio. Dos, es la identificación de la persona natural o jurídica a nombre de quien se registra la propiedad del bien por el cual se ha pagado. O tres, es la identificación de la actividad económica por la cual se obtuvieron los recursos a ser utilizados en la transacción. Y habrá oportunidad de repente para algún curso de manera presencial, de manera virtual un poco más difícil hacer esta dinámica, este ejercicio, pero sin embargo ustedes lo pueden hacer del otro lado de la pantalla. ¿Cuál de los tres escogerían? Realmente estamos hablando que el origen de los fondos es identificar la cuenta bancaria, identificar el comprador o identificar la actividad económica. Entonces, en la práctica, de lo que he podido observar, al menos en algunos países de referencia en Latinoamérica, se van más por la primera. Y ahí hay un error. No significa que esté mal del todo, pero está sumamente incompleto. ¿Por qué? Porque identificar la cuenta bancaria, si el dinero ya suponiendo que ha rotado, ha venido de una procedencia dudosa, ya pudo haber pasado de banco en banco. Entonces,
Si estamos en la tercera o la cuarta etapa de la historia, como vamos a ver un gráfico más adelante, puede sencillamente que al identificar la cuenta bancaria no estemos realmente teniendo la seguridad de dónde provienen estos fondos. Porque eso es importante. ¿Por qué es importante saber de dónde provienen los fondos? ¿Por qué es importante saber el origen de los fondos? Tomando en cuenta la capacidad y el alcance. Porque algo importante que vamos a ver también es desde el enfoque de los entes de control, es decir, aquellos que trabajan con el gobierno para controlar, para regular, y desde el enfoque del empresario. No es lo mismo. Y no tienen las mismas herramientas, obviamente que no. Y no tienen la misma información ni la misma base de datos, obviamente que no. Pero es importante que el uno conozca la orilla del otro porque de esa manera se pueden complementar para hacer bien el trabajo, no para buscar las fisuras que siempre van a existir, sino para hacer bien el trabajo. Volviendo a estas tres preguntas, el origen de los fondos es la identificación de la actividad económica, porque la actividad económica me va a permitir justificar la procedencia del dinero. El tener la referencia de la cuenta bancaria no me justifica el cómo se originó, cómo se produjo, bajo qué parámetros se consiguió ese dinero que luego se invierte en la adquisición de un bien o un servicio. Y la identificación de la persona natural, que es un elemento importante dentro de un compliance, dentro de un proceso de debida diligencia, tampoco me dice nada. Puedo de repente, si pertenecemos a una institución financiera y es un cliente habitual, tener el perfil o la radiografía económica de la persona natural o la persona jurídica, que eso nos atenúa los riesgos y nos da un perfil de riesgo de la persona cliente, pero no significa que pudiera estar exento de que alguna operación pueda tener dudas referente a la verificación y el respaldo del dinero que se está depositando. El otro término importante aquí es el compliance, porque hablamos del origen de los fondos y hablamos de compliance, eso nos dice el título, más allá de la teoría. Creo que a estas alturas, a nivel mundial, empezamos a tener ya mucho más claro el concepto de compliance. Compliance, cumplimiento. ¿Pero el cumplimiento de qué? Normas, procesos, leyes. Este es un concepto realmente muy genérico que todos lo incorporan y es válido. Procesos, leyes por parte de una compañía, en este caso, para detectar y mitigar riesgos que pongan en peligro las operaciones de la misma. Clarísimo y muy sencillo y muy directo, pero el compliance tiene también diferentes enfoques y aquí señalamos algunos de estos enfoques, no todos. Vamos al compliance corporativo, que para mí es el que más incidencia puede tener porque puede agrupar otros tipos de compliance, pero lo ponemos como compliance corporativo, ya empieza también a ser dentro de la dinámica de los procesos de implementación que se están dando a las empresas. El compliance penal, clarísimo, siempre un abogado que nos pueda dar alguna referencia de no cruzar ciertas líneas que por desconocimiento pudieran repercutir en sanciones penales. El compliance financiero, obviamente la planificación que tiene que ver, el tema financiero, y va de la mano con los otros compliance que vamos a ver, porque el compliance fiscal, el estar al día con los impuestos, nos guste o no nos guste, son las leyes, cada país los tiene. Obviamente en algunos países tiene una dinámica en cuanto a actividades con mayores o menores impuestos, no necesariamente van a ser iguales en todos los países. Eso dependerá y se podría hacer en base al conocimiento una oportunidad de las empresas para buscar, no hablamos de paraísos fiscales, que de repente está muy vetado y con y sin argumentos válidos, pero hablamos de repente de países que permiten una por su proyección de crecimiento, alguna actividad con alguna preferencia en materia fiscal, en materia tributaria, que ciertas empresas pudieran aprovechar de un país destinando parte de sus operaciones en otro país. El compliance antilavado, creo que este es pegado mucho, pero muchísimo en los últimos años. Se ha evidenciado la necesidad de combatir el lavado de activos, prevenirlo, combatir y prevenir el lavado de activos. Y dentro de las empresas, tener la visión de salvaguardar sus propios intereses, es decir, no caer en la ingenuidad por falta de conocimientos de ser utilizadas por terceros para lavar dinero. Entonces,
¿Quiénes pueden utilizarlo? Clientes, sí, no todos. A ver, las empresas venden, viven y crecen vendiendo. Así que al cliente no hay que estigmatizarlo. No se trata de eso. Se trata de entender que pueden haber ciertos clientes que ante las debilidades de algunas empresas pudieran utilizarlas. ¿Dónde más está el riesgo de lavado en las empresas? En inversionistas. Estamos hablando de compañías, empresas que puedan invertir o se incursionan en emitir obligaciones o documentos en mercados de valores con las regulaciones de cada país, obviamente, y estas puedan ser atractivas para terceros, para el público que las adquieran. En ese momento la empresa está recibiendo dinero. La procedencia de ese dinero, sí, es importante también tenerlo en cuenta. Y vuelvo y repito, sin estigmatizar, los propios accionistas o socios de las compañías. Es un partícipe muy importante que arriesga su patrimonio personal por hacer crecer una empresa. Sin embargo, cuando por la coyuntura, la necesidad o la dinámica se incorpora un nuevo accionista, siempre es bueno conocerlo y conocer la procedencia de los recursos frescos que está aportando a la compañía. Son filtros no para poner una sentencia de que todo dinero recibido hay que dudar. No, pero es un proceso sano y correcto, basado a través de la debida diligencia, un filtro que permite salvaguardar los intereses de la compañía. Muy de la mano con el compliance antilavado, el compliance anticorrupción. Hoy en día, lamentablemente, no creo que sea más mayor los casos de corrupción, creo que han terminado siendo más evidentes, bien o mal, por el libre acceso a la información que tenemos, las redes sociales. A veces vienen muchas verdades y muchas mentiras, tema aparte, pero en todo caso se ha evidenciado más los casos de corrupción y también los casos que estos casos de corrupción no terminan como deberían terminar. En todo caso, ya eso es parte de un proceso legal de las fiscalías y los jueces que lo determinen en cada caso, pero en todo caso, hoy en día hay compañías que sí se están salvaguardando bajo buenas normas de gobierno corporativo, también las buenas prácticas éticas dentro de los funcionarios de las compañías, para evitar que caigan en un caso de corrupción que pueda perjudicar la reputación de las compañías. Y no muy alejado de todos estos opciones de compliance que estamos poniendo, el compliance ambiental. Hoy en día hablamos del cuidado del medio ambiente y es obviamente compañías que estén muy ligadas al tema industrial y que pudiesen de una u otra manera en algún momento en su proceso de producción cometer alguna falla que perjudique el medio ambiente, algún río cercano o la naturaleza. Es muy importante este proceso de compliance. Entonces, cuando abrimos el abanico en compliance, vemos muchas opciones, muchas alternativas. ¿Con cuál nos vamos a quedar en este momento? ¿En cuál vamos a enfatizar en este momento? Todas son importantes. Bueno, vamos al compliance corporativo. Y como lo decíamos, el compliance nos sirve en todos los casos para mitigar los riesgos. ¿Qué riesgos tenemos dentro de las compañías? Muchos de ustedes son estudiantes, hay otros que ya están ejerciendo la actividad profesional a la par o después de haber terminado sus carreras, pero ¿qué riesgos tenemos? Y siempre tenerlos en consideración, porque uno busca crecer, pero también mirar de lado, no es que estemos siendo negativos, pero mirar de lado aquello que no podemos por desconocimiento permitir alguna imprudencia dentro de la empresa que la perjudique y nos perjudique a todos. El riesgo legal por el no cumplimiento, claro, es la posibilidad de que la compañía sufra pérdidas económicas y reciba sanciones penales por negligencia o por desconocimiento, que se ha utilizado, como les digo, para lavar dinero, que al final de la cadena, no todo delito que se presente es lavado de dinero, pero todo delito o la mayor parte de los delitos que se presentan pueden derivar más adelante, entendiéndolo bien, en un nuevo delito por coyuntura, ¿verdad? Que es justamente el lavado de dinero. Entonces, un error que puede ser determinado como un delito fiscal puede más adelante terminar en un posible delito de lavado, sí. Por lo tanto,
hay que cuidarse bien desde el origen de la actividad en sí. Riesgo reputacional, bueno, como les decía, ¿no? El tema pasa de la mano por lo que publiquen, no publiquen, lo que se conozcan, más allá de que no es confiable las redes sociales en su mayoría, pero a la vez creo que son necesarias, ¿ya? Las empresas puertas adentro tienen que cuidar su proceder para no caer en este riesgo. Cuando hablamos de actividad económica, porque hablamos del origen de los fondos y hablamos de identificar la actividad económica, estamos hablando de justamente diferenciar qué tipo de actividad económica es. ¿Actividad económica lícita o actividad económica ilícita? Entonces, una actividad lícita es toda aquella acción económica que cumple de manera correcta con leyes, reglas, estatutos o normas de una zona o espacio determinado. Claro está, dependiendo de la jurisdicción, obviamente algunas tienen ciertas variaciones, pero en su esencia estamos hablando de actividades lícitas, que pueden estar inmersas en la industria, agricultura, comercio, asesoría, servicios médicos. Estas actividades lícitas que estamos mencionando aquí, por ejemplo, asesoría, comercio, servicios médicos, pudieran terminar siendo una actividad ilícita, sí, sí lo pueden terminar siendo, en la medida en que se incumplan las leyes. Y obviamente al incumplir las leyes, originen y van a un perjuicio económico o un perjuicio físico a terceros. Entonces, un servicio médico bien llevado es una actividad lícita, pero el manejo de las medicinas o el ocultamiento o el sobreprecio de las medicinas en los hospitales, estamos hablando de corrupción. Entonces termina siendo eso una actividad ilícita dentro y partiendo de lo que debió haber sido una actividad ilícita. ¿Qué actividades ilícitas tenemos reconocidas? Y esto están en las 40 recomendaciones del GAFI, ¿ya? Que como los delitos precedentes de lavado de activos. Tenemos algunas, las podemos ver aquí: participación en grupos delictivos organizados y estafa, terrorismo, tráfico de seres humanos, explotación sexual, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico ilegal de armas, tráfico ilícito de mercaderías robadas, corrupción y soborno, que está tan de moda en estos momentos, fraude, también falsificación de dinero, falsificación y piratería de productos, delitos ambientales. Asimismo, homicidio, secuestro, robo y, mucha atención, contrabando, incluyendo los impuestos y cargos aduaneros. ¿El comercio exterior es una actividad ilícita? No, es una actividad lícita el comercio exterior. Exportar, importar, eso es lícito. Pero si sobre esa dinámica del ejercicio se incumplen leyes, nos gusten o no, son leyes y hay que cumplirlas, que es el pago de los tributos, de los impuestos, en este caso aduanero, entonces lo estoy volviendo una actividad ilícita. Los delitos fiscales, todas las compañías pagan impuestos, dependiendo su actividad y sus transacciones y operaciones. En algunos países, por ejemplo, pueden haber ciertas excepciones como la venta de bienes inmuebles. Vender un bien, la transferencia de dominio va a tener obviamente un impuesto en función de su utilidad. Algunos países dicen, bueno, a partir en ciertos casos de la segunda o de la primera venta está exenta. Ok, entonces esa primera venta puede estar exenta, pero la segunda, la tercera ya no. Y eso que es ya no significa que paga un impuesto sobre la utilidad de la transferencia de dominio, dependiendo del país, dependiendo de la jurisdicción. Por lo tanto, ese pago de impuesto que se ejecuta ratifica que la actividad ha sido lícita. Pero si debiendo haberlo pagado no se paga, entonces estaría volviendo esa actividad como algo ilícito, porque fue fuera del margen de la ley. Importante eso, fuera del margen de la ley. Importante estos dos puntos, porque estamos hablando que el pago de impuestos ratifica la legitimidad, en este caso, de la actividad y por lo tanto del origen de los fondos. Otros casos de actividades ilícitas: extorsión, falsificación, piratería.
para ir entrando y graficando lo último que les he mencionado. Una ganancia económica puede estar originada por dos fuentes. Una fuente es una actividad lícita y la otra fuente es una actividad ilícita, que ya vimos algunos ejemplos. Y ambas fuentes, ambas actividades que originan una ganancia económica. Esta ganancia económica se deriva o se destina para la adquisición de bienes o servicios. Y la adquisición de bienes o servicios es que va a existir un proveedor. Y ese proveedor debe o es saludable que verifique el perfil de quién es su cliente y entre esos cuál es el origen de los fondos. Pero hay algo importante aquí, el alcance. ¿Se puede identificar la actividad del origen de los fondos en un proceso de compliance? Realmente eso es bastante complicado porque pudiera ser que la información presentada por el cliente no sea del todo real. Pudiera haber información incompleta o información cambiada. Pero es ahí donde se presenta, sumado a este hecho, otros parámetros adicionales dentro de un proceso de compliance que le permite, en este caso al proveedor, bajo su sistema implementado, detectar una señal de alerta que pudiera terminar siendo en un reporte de una operación sospechosa. Miren la dinámica de esto, cómo se va incrementando y cómo va creciendo hasta tener una empresa sólida y dentro de sus procesos. Pregunta importante, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la compañía que recibe el dinero? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos leyes. En todos los países vamos a tener leyes antilavado y dentro de las leyes antilavado vamos a tener la identificación de qué compañías bajo qué actividad económica tengan que hacer este proceso de debida diligencia a sus clientes, donde los conozcan justamente su perfil que le permita detectar o no detectar una señal de alerta que luego va a ser reportada. ¿Y qué pasa con aquellos que no están en estas actividades en las leyes antilavado de cada país? Bueno, los países también tenemos las normas de buen gobierno corporativo que también presentan la alternativa de un oficial de cumplimiento y también presentan la alternativa de un compliance que nuevamente permita tener la tranquilidad o una tranquilidad lo mayor posible. Obviamente, estamos hablando de la empresa privada, no estamos hablando del sector del gobierno que tiene sus entes de controles que ejecutan un proceso más exhaustivo y a través de los procesos de la empresa privada, pues llegar a tener un poco más de tranquilidad de quiénes son sus clientes o sus inversionistas también. ¿Qué operaciones son frecuentes? Y yo las señalo como, en este caso, de alto riesgo. A ver, todas las operaciones pueden tener un alto riesgo. Pero aquí señalo tres importantes que sí están dentro del dinamismo del día a día y que pudieran repercutir negativamente a las compañías, salvo el caso en que se puedan manejar a través de un compliance corporativo debidamente implementado para mitigar los riesgos, donde se incluye un enfoque del origen de los fondos, de la verificación del origen de los fondos. Tenemos la adquisición de viviendas. Sabemos que dentro de los procesos del ocultamiento del origen de los fondos, cuando estos no han sido lícitos, se busca de una u otra manera disfrazarlo a través de la adquisición de bienes inmuebles o bienes muebles. Las inversiones en el mercado de valores. Cada país tiene obviamente su regulación y en este sentido es importante los procesos de compliance dentro del ámbito del mercado bursátil y también, ¿por qué no?, del extrabursátil en cada país, donde pueda verificar quiénes son estos nuevos inversores y si realmente tenían, y voy a mencionar un término clave, la capacidad económica que les permitiese invertir en otras empresas. Y otro punto importante y otra operación importante siempre a verificar es el aumento de capital. Porque en el aumento de capital también llegamos al punto central, que es la pregunta clave de dónde provienen los fondos. Claro, hay dependiendo del país, las regulaciones, puedo tener aumentos de capital por compensaciones,
por movimientos de cuentas debidamente justificadas, pero también por inyección líquida de dinero. Y ese es un punto importante al momento de verificar el aumento de capital. Todas estas operaciones se pueden dar de varias maneras. He señalado tres: por depósito, transferencia o efectivo. Obviamente el efectivo siempre va a ser más riesgo. O sea, una adquisición de papeles en el mercado de valores por $1 millón en efectivo va a ser de mucho riesgo. ¿Qué no decir una casa o un departamento o un aumento de capital? Sin embargo, el hecho de que sea un depósito o que sea una transferencia no exime y no deja fuera los riesgos latentes ante el no conocimiento del origen de los fondos. Y obviamente lo que se aspira en estas operaciones es que luego quede registrada la operación del nuevo propietario de la transacción en estos casos señalados. ¿A dónde llegamos y hacemos un paréntesis o incorporamos dentro de este concepto del origen de los fondos? Como les dije, el compliance antilavado es un elemento importante a la hora de identificar que no todo delito presentado es lavado, pero todo delito que origine una ganancia económica puede originar, en esencia, por la misma tendencia del proceso, en un nuevo delito que sería el delito de lavado de activos. Y es aquí donde tenemos que tener claro el concepto de delito precedente. Porque el no pago de impuestos, como lo vimos hace un momento, puede ser un delito precedente. El fraude puede ser un delito precedente. ¿Ya? La falsificación, el hurto, el narcotráfico son delitos precedentes. Y obviamente al ser ese delito que origine una ganancia económica, esa ganancia económica se va a tratar de disfrazar. Y al tratar de disfrazar van a buscar proveedores de bienes o servicios o la propia banca, que es quizás la primera línea de defensa en cada país, porque son los que están en el área privada mejor preparados. Y hay que decirlo y hay que apoyarlos también, porque es una gran responsabilidad del sistema financiero que tiene en ese sentido. Son los que están mejor preparados. Mejor que una constructora, mejor que un patio de vehículos, etc. Entonces, más aún aquellos que no tengan relación con leyes antilavado dentro del listado de las actividades. Entonces, este dinero que viene y procede del delito precedente y que es un dinero no lícito, se lo intenta disfrazar y por lo tanto van a tratar de adquirir un bien para el efecto de lavar ese dinero. Y es el segundo delito que vemos, el lavado de activos. ¿Cómo mitigar este riesgo en las empresas? Que es lo que estábamos hablando en este momento, pues es tratando de ir algo más directo a lo que significa el origen de los fondos. Y el origen de los fondos no es un segmento dentro de un formulario de debida diligencia, 2 líneas donde diga declaración juramentada de que los fondos son lícitos. Creo yo que eso no es suficiente. Entonces, en los procesos de debida diligencia que permiten identificar el perfil económico de los clientes es esencial y hay que aprender a dominarlo, pero hacerlo práctico, hacerlo pragmático. Entendamos un poco mejor el flujo. ¿Cuál es el objetivo del lavador de dinero, de las organizaciones que intentan lavar dinero? Ya vimos lo que son las actividades ilícitas. Entonces, el dinero originado, el dinero provocado, el dinero que ha generado una actividad ilícita de cualquiera de las que hemos hablado, obviamente, se intenta incluir en el sistema financiero. Y lo pongo como banco 1. Entonces, al entrar al banco 1, lo primero que hace el banco es preguntar, ¿de dónde provienen estos recursos? Y esta primera línea es fundamental porque es el primer intento de engaño. Es el primer intento de engaño donde el banco se va a ver de una u otra manera desafiado a que dentro de sus controles y sus matrices de riesgo y de su sistema de compliance antilavado pueda detectar una señal de alerta. Recordemos que el banco no es juez ni jurado, pero puede detectar una señal de alerta y si detecta una operación sospechosa, reportarla al ente de control, que en este caso son las UIF de cada país. Pero el lavador, cuando ya pasa de una u otra manera o termina engañando al banco 1, no lo deja ahí, porque no quiere que el rastro quede ahí. Intenta moverlo. Por lo tanto, pasa a un banco 2 y vuelve a pasar el mismo filtro.
pero quizás al banco 2 se le haga un poquito más difícil porque el segundo filtro, cuando el banco pregunte de dónde provienen estos recursos, el error común es señalar, provienen del banco 1. Entonces, no es la cuenta bancaria la procedencia o la justificación del origen de los fondos. Es la actividad económica lícita, la justificación del origen. Ahora, después del banco 2, perdón un momento, un pequeño... Listo, continuamos. Luego, una vez que está en el banco 2, nuevamente el lavador de dinero, ¿qué es lo que intenta hacer? Adquirir un vehículo, es decir, entrar ya no al sistema financiero, sino a la economía real para justamente tratar de disfrazar bajo la adquisición de un bien o de un bien más que todo, de un vehículo. Entonces, ojo, el hecho de que haga una operación o una transacción con una empresa, Patio de Vehículos, no significa necesariamente que lo haga en efectivo. Lo puede hacer nuevamente a través del sistema financiero. Es decir, que puede existir ahí un banco 3. Ahora, dentro del listado de sujetos obligados, los patios de vehículos deben nuevamente pedir el origen de los fondos, el documento de debida diligencia, y la respuesta será proviene del banco 2. Entonces, en cada momento luego viene la oficina o luego viene la vivienda. Entonces, en cada flecha, en cada intersección, ustedes se darán cuenta que siempre va a haber un proceso de debida diligencia. El más importante va a ser el que tenga el banco 1, porque el banco 2 o el banco 3 o la constructora ya no se sabe en qué momento de la etapa va a estar. Pero en todos los casos hay un elemento que no va a cuadrar, que es importante dominarlo, que es justamente al no tener un dinero proveniente de una actividad lícita, no la ha podido formalizar. Y como no la ha podido formalizar, cada paso hasta llegar a la vivienda significa que ha aumentado el patrimonio. Pero ese aumento del patrimonio no va a estar correlacionado o va a tener discrepancia con la verificación y el sustento del origen de los fondos. Vamos a ver un par de ejercicios para el efecto. Ahora, por otro lado, algo que lo estamos viendo ya comúnmente es estos esquemas piramidales que se han estado dando en algunos países, más que todo acá en Latinoamérica. Y estos esquemas piramidales, la pregunta es, ¿se verifica el origen de los fondos como tendría que verificarlo un banco o un concesionario de vehículos o como una constructora? No. Hay un proceso de intento de lavado de dinero de aquellas personas que depositan dentro de los organizadores de este esquema piramidal. Tampoco. Recordemos cómo funciona el esquema piramidal y aquí está dividido en 3 capas. La primera capa, los primeros que entran, depositan, pero el dinero que reciben, que se supone que tiene que ser más atractivo el interés en función o en comparación con el sistema financiero, proviene de la segunda capa de personas que entran. Esta segunda capa de las personas que entran reciben asimismo su dinero de vuelta bajo la tercera capa, que es la base más grande. Y es el tercer fragmento de esta pirámide es el que termina siendo estafado. También parte del 2. A veces los que están arriba, los que entraron primero, no porque son la propaganda. Entonces, se maneja por lo general en efectivo. Ahora, aquí hay 2 preguntas importantes. ¿Cuáles son los delitos? Porque existe el delito de lavado en el momento en que los organizadores del esquema piramidal devuelven el dinero. No, no se está formalizando el dinero. Hasta ahí no se está formalizando, no se le está dando la apariencia de formal. Y es más, puede que ni siquiera esté ingresando en el sistema financiero, sino que eso será ya posterior a. Aquí lo que tenemos son delitos de captación ilegal de dinero, como está señalado en algunos países, o de fraude y engaño.
porque la tercera capa del tercer fragmento de la pirámide se va a ver estafado. A ellos no se les va a devolver el dinero. Ahí viene la estafa, se rompe la pirámide. La pirámide va a estar tan alta en función de cuánto tiempo dure este esquema donde vayan ingresando más y más. Entonces, importante diferencial. No es lo mismo este esquema piramidal que obviamente la formalidad de depositarlo en un banco. Ahora, entendiendo todos estos aspectos generales, y vuelvo y repito, un poco para ponerlos en la práctica, hay que ver cómo se enfocan los controles de los entes supervisores, ¿verdad? De cada país, sean las WIF de cada país, sean las administraciones tributarias esencialmente, que son las que tienen las mejores bases de datos en los países, han evolucionado muchísimo, y asimismo otros entes de control que se puedan dar, tipo aduanero y etcétera. Entonces, hoy en día, en la mayoría de los países, por no decir todos, cuentan con la tecnología, como hemos avanzado, ahora todo prácticamente es digital, cuentan con una excelente base de datos. Y en muchos países, no puedo decir todos, tampoco en la misma medida todos, unos más, otros menos, pero muchos países como que todavía esperamos más y creemos que pueden hacer más y de hecho sí, pueden hacer más. Entonces, tener información del sistema financiero, tanto de bancos locales como del extranjero, es una información valiosísima que debe presentar ya un punto de inflexión en algo que la primera pregunta que debe hacer el banco es justifíqueme estos recursos ya detectados y obviamente la administración tributaria justifique la actividad lícita que ha permitido obtener estos recursos. Algo contrario, se presume que puede ser defraudación fiscal o defraudación tributaria. Los famosos CRS o FATCA que ya vienen trabajándose casi 10 años, pero a estas alturas ya la información está fluyendo. Por lo tanto, deberían empezarse a dar los primeros casos muy fuertes como elemento disuasivo para que no se hagan estas prácticas. Porque a la larga, el ocultar el dinero fuera del país y proveniente, si es que es proveniente del no pago de impuestos, se está perjudicando a la sociedad. Y obviamente es un proceso de un delito de defraudación fiscal o quizás defraudación aduanera que repercute después en un delito de lavado de activos y que está implícito un concepto importante que es el incremento patrimonial no justificado. Que si lo vemos del área de los funcionarios públicos, que también son señalados y se les exige, no se los puede poner a todos en un mismo saco, pero se les exige mucho, también puede caer en un delito de enriquecimiento ilícito. Importantísimo. La información de la administración tributaria, los impuestos que se hayan pagado. Como les decía, el impuesto pagado de una actividad lícita ratifica que es una actividad lícita. Porque si esa actividad lícita se maneja fuera de los parámetros de la formalidad y no se paga impuestos, entonces estamos hablando de un dinero que se está moviendo de manera fuera de la legalidad y lo vuelve ilícito. La información del nivel de vida, gasto-consumo, importantísimo. Hoy en día casi todos los países, por no decir todos, se manejan con un gran sector en las facturas electrónicas. Entonces, las administraciones tributarias tienen la información de su estilo de vida, ya no solo las tarjetas de crédito, que las tarjetas de crédito de los bancos saben cómo es el comportamiento y los gustos de las personas en función de lo que consumen, sino que ahora ya las administraciones tributarias también tienen esa información, pero también pueden decir, bueno, tal persona o tal contribuyente gasta 40, pero resulta que gana 5. ¿De dónde? Esa primera foto no significa que es culpable. Esa primera foto significa que hay que indagar. Porque esos 35 fuera sí pueden terminar siendo producto de una actividad ilícita y que esa actividad ilícita puede estar derivándose en el proceso de lavado de activos a través de la adquisición de bienes o servicios y poniendo en riesgo a las compañías que proveen. Eso es importante porque hay que verlo desde el punto de vista también de la compañía, poniendo en riesgo. La información del registro de la propiedad, de las notarías, esa información también los tienen los gobiernos de turno, los países en sí, y está directamente relacionado con el tema del testaferrismo. O sea, ojo, aquí hablamos del origen de los fondos, pero también podemos hablar de la capacidad económica para adquirir una casa, una vivienda. Y eso se maneja hace 20, 30 años.
Entonces no es muy difícil romper el paradigma, mover un poco, ampliar un poco el espectro de lo que estamos analizando y darnos cuenta de los delitos implícitos que se puedan estar derivando, incluyendo el lavado de activos. El reporte de operaciones sospechosas, también es información que a estas alturas ya hay estadísticas. La información de las variaciones patrimoniales de personas naturales y personas jurídicas. Toda la base de datos que tienen las administraciones tributarias y obviamente los reguladores societarios es importantísima, y así como los actos societarios, préstamos y aumentos de capital. Vuelvo y repito, desde el enfoque de los entes de control, el análisis de la cuenta bancaria, ¿cuál va a ser el impacto de los CRS? En este cuadro tenemos que al año 2019 y 2020 registraba solamente información del banco local, pero el año 2021, por la información de los CRS, que es el estándar común de report, donde más de 140 países están empezando a cruzar información financiera, aparece, en este caso, en este ejemplo, 750, pongámoslo en miles, 750.000. Entonces ya no tiene 250.000, sino que tiene 1.000.000. Aquí hay una variación patrimonial, hay un incremento patrimonial que debe ser justificado. Y es más, se debe de justificar el origen de los fondos. La forma de justificar este incremento patrimonial es justificando el origen de los fondos, esperando que sea por una actividad lícita, pero al estar ocultada, podría en muchos casos significar que no proviene de una actividad lícita. Y obviamente las consecuencias penales, reputacionales que esto deriva. Esta información la pueden manejar los bancos, aquí en el Ecuador también lo están manejando ya. Los préstamos de accionistas, la radiografía del accionista, vuelvo y repito, no hay que estigmatizarlo, pero también hay que preguntar de dónde provienen los fondos. Entonces, para el ejemplo, un accionista deposita en la compañía 4 millones para un proyecto inmobiliario. Al ser constructora, tiene un oficial de cumplimiento. Ojo, si no fuera constructora, también puede tener un oficial de cumplimiento por las normas del buen gobierno corporativo. Y es más, el tener un sistema de compliance mitiga los riesgos de las sanciones penales a la persona jurídica, que ya existe esta norma legal en la mayoría de los países. Cuando se analiza en este caso, para el ejemplo, los 4 millones, tenemos un ingreso promedio de 7.000 y tenemos gastos promedios de 6.500. Información que está dentro de los procesos normales que se manejan en los procesos de debida diligencia. Entonces la pregunta es, ¿tenía recursos económicos el accionista para haber puesto 4 millones, tomando en cuenta que sus ingresos son de 7.000, pero sus gastos son de 6.500 mensuales? La primera respuesta va a ser no, pero no significa que no los pueda tener. A lo mejor los tuvo en ahorro. Bueno, veamos cómo está su radiografía financiera, a la cual también tiene acceso el oficial de cumplimiento, por ser el accionista. Y resulta que no tenemos pues información en cuanto a ahorro de 4 millones. A duras penas tenemos 200.000 en el 2019 y 160.000 en el 2020. Se encienden en ese momento las señales de alerta porque la justificación podría ser que lo preste un tercero, no el accionista. Entonces hay una deuda de un tercero al accionista y el accionista presta a la compañía. Podría ser, pero entonces habría que justificarlo. No se trata solamente de tomarlo de esa manera, o aceptarlo, sino que viene el proceso en cuanto a los entes de control de supervisar que efectivamente este tercero ahora sea el que tiene la capacidad económica. Los entes de control de regulaciones societarias, superintendencias de compañías, de empresas, también tienen información valiosa y también la pueden y la comparten con las administraciones tributarias, donde tienen la radiografía financiera, tanto del origen como el destino de los recursos. Porque en los pasivos se van a registrar las cuentas por pagar y ahí se pueden registrar las cuentas por pagar accionistas. Y en el destino se van a registrar las cuentas por cobrar. Pueden ser cuentas por cobrar a terceros, siempre y cuando estamos hablando de aquellos que no sean parte del proceso productivo. No estamos hablando de proveedores y de clientes, sino de terceros, que no es que esté impedido, pero tiene que estar bien soportado. Para aquellos que trabajen dentro de las empresas, estas cuentas tienen que estar debidamente soportadas para evitar problemas futuros. Importante manejar el concepto y buscar un concepto más general. Cada país tiene dentro de sus códigos penales propios el concepto específico del enriquecimiento ilícito. Sin embargo, este es bastante, todos tienen una asimetría en cuanto al concepto
que han planteado. ¿Qué es el enriquecimiento ilícito? Es cuando una persona o servidor público no puede demostrar de manera legítima el crecimiento de su patrimonio u origen de sus bienes. ¿Y los bienes cómo fueron adquiridos? Un pago. Entonces estamos hablando del origen de los fondos, de dónde proviene, ¿verdad? Que se encuentran a su nombre de acuerdo con lo que indica el Código Penal en cada país. También se entiende cuando un servidor se beneficia de su cargo o de un tercero para aumentar de manera injustificada el patrimonio. Es decir, que empezamos a relacionar el origen de los fondos, el incremento patrimonial y el lavado de activos. Y también de la mano, la radiografía económica, diría yo, tributaria, porque el pago de impuestos legitima una actividad que originalmente debe ser considerada lícita. De igual manera, a los funcionarios públicos, para el sector privado en general, el incremento patrimonial no justificado, que es el aumento del patrimonio de un contribuyente, ya sea por sus activos o su disminución de pasivos, sin que pueda acreditarse fehacientemente la fuente que lo originó el pago, de dónde provienen los recursos económicos para haber pagado deuda o por haber adquirido ese activo en referencia. No vamos a entrar, no es materia, quizás en otro momento podamos profundizar un poco más sobre el tema patrimonial y su influencia sobre lo que tiene que ver el lavado de activos, origen de los fondos, pero una correcta auditoría forense patrimonial puede derivar y ayudar a controles como los señalados, el origen de los fondos, ruta del dinero, testaferrismo o incremento patrimonial no justificado. Ahora, eso es por parte de los entes de control, pero por parte de las empresas no tienen ese alcance, pero sí tienen responsabilidades y tienen necesidades en cuanto a salvaguardar a sus empresas, en cuanto a no descuidar. Entonces, ¿cuál es el enfoque de las empresas? Y en esto ya he mostrado en lo personal, ya hemos trabajado bastante con algunas empresas justamente en la implementación de un compliance corporativo, pero algo particular me parece muy interesante y se los comparto, enfocado a la verificación del origen de los fondos y enfocados obviamente al cumplimiento en materia tributaria, societaria y legal. Entonces, de esta forma, las empresas también dan un paso adelante, sean o no sean sujetos obligados, estén o no estén en el listado de actividades económicas de las leyes antilavado de cada país, que les permitan mitigar riesgos. ¿Riesgos qué? Riesgos penales. Las personas jurídicas también tienen un riesgo penal que mitigar, ya en la mayoría de los países está regulado esto. Y asimismo, quienes dirigen a las empresas, pues las personas que dirigen, naturales que dirigen a las empresas, también son corresponsables de todos estos riesgos. Un poco para poner en contexto y para ir terminando, un proceso de debida diligencia, estamos hablando de la adquisición de un departamento que está en un fideicomiso inmobiliario, tiene un valor de 450.000. La entrada es de 135.000, cuotas de 11.250 por 12 meses. El comprador es una persona natural. Obviamente, se llena un formulario de debida diligencia porque el fideicomiso es sujeto obligado y tiene que pedir la información correspondiente para verificar el perfil económico. Pero muy pocas veces se incluye en el texto verificar el origen de los fondos o por lo menos la transparencia que debe existir en cuanto al origen de los fondos. La declaración del Instituto de Fondos, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos conversado, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Entonces, dentro de muchos parámetros de información que se les pide, y también hay en todos los países algo de información pública a la que se puede acceder, no como un ente de control supervisor, pero sí como, en este caso, las actividad independiente, tenemos los activos, 120.000, pasivos 60.000 y patrimonio 60.000. ¿Qué puede ser un carro? Puede ser una vivienda, ¿sí? En esa dimensión, aquí estamos hablando en dólares, podemos tomar para el ejemplo euros, para que ustedes también lo puedan identificar allá, pero en todo caso, esa radiografía financiera, económica y tributaria fiscal impuestos, permite en una primera foto suponer que le da la solvencia para pagar este departamento, pues a lo mejor sí lo puede hacer, pero con esta información que tenemos aquí la respuesta puede ser no, y debería ser no.
entonces tendría que pedirse mayor información porque no estaría justificando el perfil económico, entiéndase el origen de los fondos para pagar 11.250 cada mes, ¿ya? Tomando en cuenta que sus ingresos anuales es el doble de eso en el año. O sea, en un mes va a pagar lo que gana en 6 meses. Llama la atención, en todo caso, no puede pasar desapercibido. ¿Cuáles son las ventajas del compliance en el sector privado? Proteger a la empresa, negocios más seguros, conocimiento y cumplimiento de leyes, reglamentos, normas, un trabajo coordinado en las áreas, porque esto no es un trabajo del área de cumplimiento del contador o del gerente financiero. Hay que hacer copartícipe a todos a través de un manual. Eso es muy productivo. La imagen corporativa, el riesgo reputacional y obviamente mejorar la competitividad cuando se conoce el sistema. Cuando no se conoce el sistema, cuando no hay el compromiso, cuando no hay el conocimiento, ¿sí? Todo lo vuelve más lento. Es un problema, puede ser una traba. La idea es que sea un facilitador y eso se va a dar en función de que se domine el proceso. Bueno, para finalizar, los dejo con esta frase. Los cambios son como grandes olas, podemos pelear contra ellas, pero siempre será mejor aprender a surfear. Lo que hemos visto hoy va a seguir evolucionando. Lo que vieron ayer, hoy van a toparse con nuevas ideas. De eso se trata, seguir trabajando en un sistema práctico, pragmático, que lo llamamos un compliance corporativo, en función del beneficio de las compañías donde ustedes estén laborando. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, aquí los voy a leer. Y aquí tengo unas preguntas. Saludos de República Dominicana, Guatemala. Muchas gracias. Voy bajando. Bolivia. Sí, los comentarios que estoy recibiendo son sobre los delitos precedentes. Efectivamente, veo que tienen conocimiento del GAF y eso es muy bueno. De las recomendaciones, obviamente las recomendaciones se imparten para que cada país las aterrice en sus códigos penales respectivos. Recordemos que hemos pasado este año por unos procesos de evaluación mutua en general, en todos los países, Latinoamérica también, todos los países que todavía estamos a la espera de algunos resultados y de correcciones y recomendaciones que nos soliciten. ¿Cómo determinar el alcance? Como les decían, y traté de enfocárselo en base a la experiencia que he tenido tanto entes de controles supervisores como en el sector privado. No es lo mismo, obviamente no se le puede exigir a una empresa que tenga el mismo alcance o buscar los mismos resultados que un ente de control, porque obviamente el ente de control supervisor tiene mayor acceso a información global o información que es privada, que es resguardada, pero que consta en una gran base de datos a nivel nacional en cada país. Y el alcance va a estar determinado en función a los parámetros de la necesidad que estamos viendo. O sea, dentro de la información que podemos tener, dentro de las listas que podemos revisar, que sean públicas, dentro del proceso y del análisis y del análisis importante que me permita la confiabilidad del origen de los fondos, de la actividad lícita de mi cliente, de mi inversionista, pues y esto plasmado en un manual, importantísimo tener un manual, me va a dar la tranquilidad de que estoy cumpliendo, que no voy a estar exento, como compañía no estoy exento, pero estoy cumpliendo y no por cumplir, sino por hacer un trabajo técnico y profesional en función de salvaguardar a la compañía. Muchas gracias desde México. Dice, la responsabilidad del compliance corporativo es diferente a la oficial de cumplimiento. Es la misma, como les decía. A ver, un oficial de cumplimiento ya tiene sus parámetros establecidos de acuerdo a la normativa antilavado en cada país. La estructura es muy similar. Es muy similar porque obviamente son las recomendaciones, también parten las recomendaciones del GAFI. Sin embargo, existen lo que hoy
se da como el cumplimiento de las normas del buen gobierno corporativo. Y esto lo aprovechan algunas compañías que no son sujetos obligados y que no tienen un oficial de cumplimiento que tiene que estar obviamente registrado ante la UIF de cada país. Sin embargo, este oficial de cumplimiento puede tomar la hoja de ruta en función de los procesos antilavado porque son muy eficaces para lo que se busca en materia anticorrupción dentro de la compañía y de las normas del buen gobierno corporativo son muy similares en cada país a cómo están plasmadas. Eh, nuevamente, lo que es clientes, contrapartes, proveedores, todo esto dentro de un compliance que se lo puede extrapolar conociendo un poco en materia de antilavado. No tiene que ser un calcado, un copy-pega, pero es una buena estructura, una columna vertebral de referencia para lo que se busca. ¿Hasta dónde debe llegar la aplicación de debida diligencia? Hasta el análisis. Hoy en día hablamos de aspectos importantísimos, que es conocer, bueno, suena muy general, conocer el perfil económico, pero cuando entendemos que ese perfil económico me tiene que dar la tranquilidad que es una persona con capacidad de pago para adquirir mis productos y que mi producto no es una ferretería, por decirlo así, algo al menudeo, sino que mi producto es una casa, un departamento, algo muy, muy costoso. Bueno, en la ferretería puede haber clientes que compren alcohol mayor y ahí viene la importancia que las ferreterías, algunas también aplican el sistema de compliance. Cuando hablamos de estos montos altos, pues ese contraste y ese análisis es fundamental. Hoy hemos hablado de la verificación del origen de los fondos que está directamente proporcional con su radiografía tributaria fiscal, el pago de impuestos que legitima una actividad económica y obviamente la identificación del beneficiario final, que hoy en día hablamos, realmente quién me está comprando. ¿Cómo puedo identificar? Sí, hay un primer punto de partida, que es el formulario, donde el propio comprador me está dando esa información. Fabuloso. Eso lo compromete. Quizás legalmente me desliga en algo, quizás, porque ese es el término, y utilizo un lenguaje que es el que hablamos comúnmente, me desliga, pero no completamente. O sea, ¿hasta dónde puedo yo, dentro de las propias normativas, porque si soy sujeto obligado tengo que cumplirlas? Y si no lo soy, me puedo apalancar y apoyar en las normas de buen gobierno corporativo. De tal manera que si llega a suceder una situación en la cual no estaba a mi alcance como empresa del sector privado conocer o detectar, puedo respaldar en documentos que hice la gestión mínima necesaria y quizás más allá para poder tener la tranquilidad de con quién estoy llevando una transacción. Y que lo que se ha detectado de este cliente escapa al alcance de la empresa de lo que podía ser. Eso es fundamental, porque eso va a mitigar todo proceso que el día de mañana se pueda derivar en una responsabilidad penal para la persona jurídica. Dice, el origen es identificar la cuenta bancaria de la persona natural jurídica, la actividad económica, como las había puesto en la primera lámina, sí, obviamente hay que conocer la actividad, la cuenta bancaria, obviamente hay que conocer la persona con la que estamos tratando, pero lo más importante, la esencia es la actividad económica que me respalde la verificación, el sustento de esos fondos que está poniendo para adquirir el bien o servicio. Están pidiendo que se les envíe, entiendo que se va a enviar también la grabación desde Honduras, se va a enviar la grabación de este webinario. Uno de los, una de las actividades claves, estoy leyendo, de la prevención de lavado es el conocimiento de los asociados del negocio, anulando la verificación del origen de los fondos. Es un tema bastante complicado pedirle a los socios esa verificación, pero creo que todo parte de la
de la comunicación para darles a entender el porqué. Bueno, creo que se nos va a acabar el tiempo, pero en todo caso, muchísimas gracias. No he alcanzado a leer todas las preguntas. Me pueden escribir al correo, encantado, yo les contesto lo que pueda solucionarles, contestarles. Y asimismo estoy a las órdenes si quieren conocer un poco más de cómo manejamos el proceso de compliance, de verificación, compliance corporativo de verificación de origen de los fondos, que lo manejamos acá también. Entonces, ya son ya la hora culminada. Yo les agradezco mucho y estoy a las órdenes y tienen mi correo también.